Vale. Estamos aquí de vuelta con el poder que actúa en nosotros, que nos hace hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pensamos que podemos hacer. Porque ese poder no depende de mí. Ese poder es de Dios. Y cuando Él actúa en nosotros, nosotros podemos realizar grandes cosas en esta vida. Por eso Jesucristo dijo que nosotros haríamos cosas mucho más grandes que las que Él hizo. Es porque el poder directo del Padre que actúa ya en nosotros es como una dinamita que explota dentro de nosotros para hacer grandes cosas. Y ese poder que emana de aquel que es la sabiduría, pues nos da a nosotros entendimiento en este tiempo de todas las cosas, de cómo realizar las cosas. Por eso cuando se realiza las cosas lleno con el poder y el orden del Espíritu Santo, todo sale bien. Todo sale bien. Hoy vamos a hablar acerca de la inteligencia, del conocimiento. El poder del conocimiento que actúa en nosotros cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y para eso tenemos aquí para hablar de el conocimiento, el poder del conocimiento emocional. Pastor, diga pastor, doctor. Oye, este va a ser pastor también, ya lo profeticé. Excelente, si fuéramos pastores, estuviéramos más ungidos cada vez. Amados televidentes, queridos oyentes a través de este canal, bienvenidos a un nuevo espacio, nuevamente con estos mensajes que llevamos a través de todos ustedes. Bienvenidos a todas las personas que se conectan a través de las redes sociales. Nuestro saludo, nuestro afecto, nuestra gratitud para todos ustedes. Rogando a la mano divina de Dios que este proyecto de vacunación masiva a nivel mundial que se está llevando a cabo en muchos países ya que han comenzado, pues tenga frutos favorables para toda la humanidad, toda la población mundial, y que esto sea de bien para todos quienes puedan adquirir esta medicación, y que todo salga bien por la gracia divina de Dios. Hablando nuevamente, retornando al tema que tenemos acá pendiente para el día de hoy, hoy vamos a hablar de inteligencia emocional de Robert Copley, un gran personaje de los grandes pensadores que han aportado mucho a la humanidad. Es un gran psicólogo. ¿Y qué decía Robert Copley? Robert Copley decía que es la capacidad del ser humano de actuar de forma equilibrada ante las emociones. No es actuar y luego pensar, sino pensar y luego actuar. Eso también lo decía un filósofo. Decía Heráclito, todo fluye, pero creo que decía Sócrates, primero pienso y luego actúo, no actúo y luego pienso. Creo que era así. Entonces, había una vez una niña que le quería hacer una broma a su padre. Ella quería como darle un susto, sorprenderlo, y de repente, cuando el padre entra a la habitación, ella le brinca al cuello y le brinca gritando. El padre, al oír los gritos, entró obviamente armado. Como no veía lo que estaba pasando a sus espaldas, disparó por lo alto del cuello, y la niña murió 7 días después en una sala de emergencia. Esto fue instintivamente. Hay un circuito nervioso que es de tiempos ancestrales, que nosotros lo heredamos, que se llama circuito de la emergencia. O sea, actuamos en base a los instintos. Se crea en la amígdala, y esto era porque cuando éramos primitivos, cuando éramos personas que vivíamos en la sabana, pues teníamos esa incapacidad
de ser comido por una fiera fácilmente, sino actuábamos en base a la capacidad adrenalínica que generaba nuestro cuerpo y subirnos con toda la velocidad y toda la agilidad posible en una mata sin que esta fiera, este enemigo que nos perseguía, llegara a alcanzarnos, a darnos alcance y matarnos, ¿verdad? Y uno morir en el Instinto de acto. conservación, de Exacto. preservación. Entonces, asimismo, cuando el padre entra a la habitación, cuando el padre entra y oye estos gritos, no le da tiempo a pensar, sino que lo que actúa es en base a proteger a su familia y luego automáticamente dispara. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchas cosas que nos protegen a nosotros y dicen que las personas que no piensan sufren. Entonces, quien realmente utiliza las emociones, quien piensa antes del acto, entonces vive una vida de gozo. Pero esto es una vida de entrenamiento completamente. O sea, la inteligencia emocional no se adquiere, sino que se crea. No se hereda de nadie, sino que es a través de las experiencias, es a través del vivir diario, es a través del subir y bajar las altas, los picos y los valles que tienen nuestras vidas, que podemos lograr tener realmente una inteligencia emocional y de ese modo entonces lograr poder llevar una vida en ese equilibrio entre el pensamiento y las emociones. Cuándo tengo que pensar y cuándo tengo que actuar emocionalmente. Había un gran dilema en las empresas de Japón, porque decían que todo lo que llegaban con un gran coeficiente intelectual, eran muy buenos en su trabajo en las primeras etapas, pero luego terminaban deprimiéndose. Entonces empezaron a contratar personas que tuvieran ese equilibrio entre lo muy bueno y lo que se podía alcanzar. Una persona que ya lo tiene todo, entonces no tiene como esa meta a lograr. No se esfuerza porque tiene prácticamente una vida resuelta. Entonces es mejor tú tener una meta a alcanzar que haber nacido con todo a la mano, porque el que nace con todo a la mano es como alguien que no necesita esforzarse por alcanzar nada. Y ellos se dieron cuenta de esto y entonces empezaron a contratar personas que tuvieran metas, que tuvieran sueños, que tuvieran anhelo, que tuvieran deseo de superación, y al mismo tiempo las empresas empezaron realmente a crecer junto con estos sueños, junto con estos anhelos, porque al mismo tiempo entonces los sueños de estas personas se volvían parte de la empresa y ellos tenían esa capacidad de echar hacia adelante los mismos proyectos que no eran sus proyectos, pero lo veían parte de ellos porque se hacían parte también emocionalmente de la empresa misma. Entonces los dos tipos de mente, la mente racional y la mente emocional, van muy de la mano. Dicen que muchas veces se piensa con el estómago y eso es un dicho que anda por ahí, y es porque al sentir realmente el deseo del hambre, de tener una ansiedad por el hambre, de adquirir los alimentos, pues yo voy también al mismo tiempo mandando señales al cerebro de que necesito actuar en base a esos deseos. Esa es la mente emocional. Pero luego viene la mente racional, que es la que piensa cómo adquiero los alimentos, cómo lo busco, dónde están, qué tengo que hacer para llegar a ello. Entonces, una actuación es una capacidad mental que nos rodea a nosotros y nos afina cada vez más a alcanzar todo aquello en que a través de los años pues vamos logrando en una u otra etapa de nuestras vidas. Es importante entrenar nuestra capacidad mental, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros principios, para poder actuar en base a ello y luego entonces poder ayudar a otras personas. Dice que una persona que tiene empatía por lo que el otro siente, por lo que el otro sufre, entonces tiene mucho más capacidad de ayudarse a sí misma que aquella que no tiene ningún tipo de sentimientos apegados a quienes están pasando quizás vicisitudes. Si tú ves
que un vecino tuyo tiene problemas de deuda, que tiene problemas con la luz, no eres capaz de pasarle un plato de comida cuando tienes realmente hambre, no eres empático, entonces mucho menos lo vas a poder entender cuando te está pasando las cosas a ti, y entonces tú tiendes a llegar a la depresión con mucho más facilidad, porque si no te entiendes a ti mismo, mucho menos vas a poder entender a alguien que está en condiciones iguales o alguien que está pasando por situaciones parecidas. El ejemplo, por ejemplo, del samurái, que una vez agarró un maestro samurái y fue a lo alto de una montaña a un monje a preguntarle que él necesitaba saber la diferencia entre el cielo perdón, y el infierno. ¿Cuál era la diferencia entre esas dos cosas? Y entonces el monje lo que le dice es: tú lo que eres un necio, antipático, egoísta, que ha llegado aquí a perturbar mi paz y a perturbar mi tranquilidad. Y todo esto no forma parte de lo que es este ambiente. Tú has venido a dañarlo todo. Y el samurái lo que hace es que se queda atónito, se queda realmente perplejo al pensar que como una persona tan llena de paz, como una persona tan llena de Dios, me contesta de esa manera. Pero él está armado, porque acuérdense que los samuráis lo que cargaban era una espada muy afilada en acero forjado. Y le dice: por tu impertinencia, yo podría haberte matado en este momento. Y entonces, ¿qué hace el monje? Le dice en ese momento: ese es el infierno. O sea, y el samurái al escuchar esto dice: pero tiene toda la razón. Yo acabo de revelar qué es lo que es el infierno. El infierno es una ira, es una incapacidad para entender las cosas, para ser sereno, para pensar de acuerdo a las situaciones y alterarlo todo. Ese es el infierno. Y entonces al ver el monje que él actuó de esa manera, que se serenó, que se tranquilizó, que pensó y actuó en base a lo que realmente era el infierno, que ya estaba una persona tranquila, que había volvido a su cauce, a sus aguas, le dice entonces: ese es el cielo. ¿Qué nos deja esto dicho? Muchas veces nosotros nos encontramos de un lado o del otro. Podemos estar en el cielo o en el infierno. ¿Qué es lo que hace la gran diferencia? Lo que hace la diferencia son las emociones. Si tú, en base a una situación que te esté pasando, actúas con ira, actúas con irrespeto, boicotea los procesos, salta las barreras, eres capaz de no pensar en nadie ni en nada y actuar únicamente en base a toda esta situación, esta maraña de cosas que son negativas, pero que tú en medio de la negatividad entonces tampoco sabes traer soluciones, sabes traer la capacidad de resolver las cosas con esa dignidad que te puede caracterizar, entonces tú te vuelves un infierno, tú te vuelves parte del infierno. Decían, te vuelves parte del problema y no de la solución. Así es, doctor. Por eso hablábamos al principio de este programa de que Dios nos ha dado poder. Cuando la pastora leía acerca de 2 de Timoteo en su capítulo 1, versículos 5, 6, que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ahí entra lo que es el dominio propio en el conocimiento. Porque en las emociones, como usted hablaba, pues en el alma se efectúa en la mente del ser humano, en la mente de las emociones, decía usted, se elaboran estos pensamientos donde tú decides qué hacer. Y ese conocimiento que nace de esa mentalidad del alma, pues está controlada. Usted mencionaba que el espíritu de conservación, la amígdala, que es la que permite, ¿verdad?, cuando nos airamos, que ejecutemos acciones de defensa propia. Defensa propia. Por eso muchas veces aún la justicia perdona cuando actuamos en defensa propia, porque se entiende que esa parte del cerebro, la amígdala, se
se explota y hace que uno reaccione de una manera que naturalmente no reaccionamos. No es racional, no es una mente racional. Sí, sino que actuamos por instinto. Actuamos por instinto. Y ese conocimiento tiene que estar pues controlado por ese dominio propio. Porque aparte de que tenemos el conocimiento ya elaborado, que no podemos confiar, como dice la palabra del Señor, ni aún en nosotros mismos, ni en nuestra propia fuerza, sino que nuestra fuerza de ese conocimiento tiene que estar puesta en la mano de Dios. Y Dios nos da la sabiduría y el entendimiento y el conocimiento para que nosotros podamos actuar con un dominio en el cual nuestras acciones sean medidas por ese poder que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y en este tiempo que hay tantos feminicidios, que hay tanta inconsciencia al momento de uno actuar, recibí a un amigo en terapia que me decía que él se tuvo que haber ido de la casa porque tenía la actitud de una esposa que constantemente vivía provocando que él la golpeara, que él actuara con ira, que él actuara en base a una mente no racional, y decidió en buena fe pactar con ella y decir, mira, realmente por la incapacidad mía de yo quizá actuar en determinado momento de forma violenta, de forma inconsciente, con lo que son los procesos y con lo que nos podría llevar a nosotros a una desgracia, entonces decidió tomar otra clase de decisiones que fueran más acordes a lo que era racional y no a lo racional cargado de ira, cargado de violencia y que terminara esto en desgracia. Es importante, ahí radica realmente la importancia de una mente racional, de una mente que piense antes de llegar a los hechos, antes de llegar a una actitud que nos pueda llevar al fracaso, que nos pueda llevar a la perdición quizá de todo lo que habíamos construido con tanto esfuerzo y que en un momento se puede llegar a perder. Entonces, esto es importante. Y esa es quizá la capacidad que puede tener cualquier persona en determinado momento para actuar conforme a lo que está sucediendo en su entorno, pero dándose cuenta quizá cuáles son los pasos a seguir, cuál es la mejor manera, entonces puede actuar. Así es, doctor, qué lástima que el tiempo es tan corto en televisión y no podamos continuar con este tema tan interesante como este que usted ha traído en este día acerca del conocimiento que la racionalidad. ¿Perdón? La racionalidad. La racionalidad sí. En las emociones, cómo nosotros podemos sacar lo mejor de nosotros a través del conocimiento. Queremos también decirte que si sintonizaste este programa ya un poquito tarde, al final puedes verlo más tarde en YouTube, en Dialoguemos con los Pastores Mieses. Entra a Dialoguemos con los Pastores Mieses en YouTube, suscríbete y hazte parte de este equipo. Déjanos tu comentario todos los días para que nosotros podamos seguir juntamente contigo llevando el mensaje de la palabra de Dios a toda parte del mundo. Suscríbete en Dialoguemos con los Pastores Mieses en YouTube, déjanos tu comentario y así forma parte de este equipo que diariamente de 7:30 a 8:30 de la mañana estamos aquí de lunes a viernes para llevarte a ti palabras de poder, palabras de amor, palabras del Señor Jesucristo que liberta, que transforma, que te trae salud a tu vida. Amén. Así que no te pierdas mañana de 7:30 a 8:30. Dialoguemos con los Pastores Mieses. Tenga usted muy buenos días. Me curará.